Productos notables. El cubo de la resta de un binomio. El cubo de la resta de un binomio es igual al cubo del primer término menos el triple del primer término al cuadrado por el segundo más el triple del primer término por el cuadrado del segundo término menos el cubo del segundo término. Es decir, si yo tengo una resta de dos términos a y b elevado al cubo, eso va a ser igual al cubo del primer término a menos el triple del primer término a al cuadrado por el segundo término b más el triple del primer término a por el segundo término b al cuadrado menos el cubo del segundo término b. Ejemplo: 11x menos 13, todo eso elevado al cubo, o bien el cubo de 11x menos 13. El primer paso es elevar al cubo el primer término, que es 11x. Entonces 11x lo elevamos a la 3. El segundo paso va a ser restar el triple del primer término, 11x al cuadrado, por el segundo término, que es 13. 3 por 11x al cuadrado por 13. Siguiente paso es sumar el triple del primer término, 11x, por el cuadrado del segundo término, que es 13. Y el último término sería elevar al cubo el segundo término, que es 13. Lo vamos a elevar a la 3. Siguiente paso: una vez que se han plasmado todas las operaciones de cada uno de los cuatro términos de la respuesta, procedemos a realizar cada una de ellas. Y comenzamos por 11x elevado a la 3. Eso va a hacer separar el coeficiente 11 a la 3 y x a la 3. Entonces, aquí tenemos una potencia elevada a otra potencia. Ya sabemos que si la variable no tiene exponente es 1. Entonces quedaría x y 1 por 3, 3 y 11. Multiplicado 3 veces, 11 por 11, 121, por 11, 1331, x a la 3. Entonces la respuesta del primer término va a ser 1331 x a la 3. La segunda operación es multiplicar 3 por 11x al cuadrado por 13. Pero ojo, no puedo multiplicar 3 por 11 y después por 13. ¿Por qué? Porque el 11x está elevado al cuadrado. Entonces tengo que desarrollar esta potencia para después multiplicarla. Pero sí puedo multiplicar 3 por 13, que me va a dar 39, y 11x al cuadrado me va a dar 11 por 11, 121, y x a la 1 elevado a la 2, x a la 2. Entonces la respuesta del segundo término de esta operación sería menos 39 por 121 x cuadrado. Voy con el siguiente término, el tercero. 3 por 11x por 13 al cuadrado. No puedo multiplicar 3 por 11 por 13. ¿Por qué? Porque el 13 está elevado al cuadrado. Pero sí puedo multiplicar 3 por 11, 33x, y 13 al cuadrado, 169. Entonces me queda más 33x por 169. Y finalmente elevo al cubo 13. Es decir, que voy a multiplicar el 13 3 veces. 13 por 13, 169, por 13, 2197. Quedándome entonces como respuesta del cuarto término menos 2197. Una vez que ya terminé de hacer la primera parte de los procedimientos, veo que el primer término y el cuarto ya están las respuestas. Eso solo lo voy a bajar. Pero en el segundo y en el tercer término me quedan operaciones pendientes. Entonces vuelvo a realizarlas. Bajo el primer término, 1331 x a la 3, y ahora efectúo esta multiplicación que corresponde al segundo término. 39 por 121 x cuadrado va a ser igual entonces a 4719 x cuadrado. Por lo tanto, la respuesta del segundo término va a ser
menos 4719x cuadrado. Voy con la tercera operación, la del tercer término, que quedó pendiente. 33 por x por 169. Entonces multiplico 33 por 169, me queda 5577x. Entonces la respuesta del tercer término se va a sumar, más 5577x. Y la cuarta respuesta solamente la bajo, porque ya está, el cuarto término, menos 2197. Una vez que ya tengo plasmada todas las respuestas, todas, ya las realicé todas las operaciones, procedo a unirlas para dar la respuesta del producto notable. Del cubo de 11x menos 13 va a ser igual entonces a 1331x a la 3 menos 4719x cuadrado más 5577x menos 2197. Inciso B, 7a cuadrado menos 9 y todo eso elevado a la 3. Entonces ya sabemos que el primer término lo vamos a elevar a la 3. ¿Y quién es el primer término? 7a cuadrado. Ese 7a cuadrado lo elevamos entonces al cubo. Luego sigue el triple de ese primer término, pero al cuadrado, ya no a la 3, sino que al cuadrado, multiplicado por el segundo término, que es 9. Entonces me queda menos 3 por 7a cuadrado elevado a la 2 por 9. Tercer paso sería sumar el triple del primer término, 7a cuadrado, por el cuadrado del segundo, que es 9. 9 al cuadrado. Entonces me queda 3 por 7 al cuadrado por 9 a la 2. Y por último, el cubo del segundo término, que es 9. Ya sabemos que es 9. Entonces me queda menos 9 al cubo. Para que se haga más fácil el ejercicio, si se observan, el primer término lo identifico de color azul y el segundo término lo identifico de color verde, para que no se les complique al momento de introducir cada uno de estos valores en el producto notable. Una vez que ya tenemos plasmadas todas las operaciones, procedemos a realizarlas en una hoja aparte o a través del cálculo mental. Comienzo con la operación correspondiente al primer término, 7a cuadrado elevado a la 3. Eso implica que separo el coeficiente 7 a la 3 y la variable a al cuadrado también a la 3. 7 a la 3 y a la 2 elevado a la 3. Aquí tengo una potencia elevada a otra potencia. Aquí se copia la variable y se multiplican los exponentes, quedándome a 2 por 3, 6. Entonces me quedaría a la 6. Y 7 a la 3 sería 7 por 7, 49, por 7, 343. A la 6. Entonces la respuesta del primer término sería 343 a la 6. Voy con la segunda operación. Negativo 3 por 7 al cuadrado elevado a la 2. Y eso multiplicado por 9. Ojo aquí, no puedo multiplicar 3 por 7, 21 y después por 9. ¿Por qué? Porque aquí hay una potencia. Entonces tengo que realizar esta potencia para poder multiplicar su resultado con los otros dos. Pero sí puedo multiplicar 3 por 9. Entonces me quedaría 3 por 9, 27. Y 7 al cuadrado elevado a la 2, 7 por 7, 49. A la 2 elevado a la 2, se copia la variable que es a y se multiplican los exponentes, a la 4. Quedándome entonces menos 27 por 49 a la 4. Voy con la operación correspondiente al tercer término. 3 por 7 al cuadrado por 9 a la 2. Ahora vemos que el segundo término es el que está elevado al cuadrado. Entonces no lo puedo multiplicar, pero sí puedo multiplicar estos dos. Entonces me quedaría 3 por 7 al cuadrado, 21 al cuadrado. Y 9 a la 2 me quedaría 81. Entonces la siguiente operación simplificada sería más 21 al cuadrado por 81. Y finalmente me queda elevar al cubo el 9. Entonces me quedaría 9 a la 3 igual a 9 por 9, 81 por 9, 729.
Entonces la respuesta del cuarto término sería menos 729. Una vez que ya tengo las cuatro, observo que la primera y la última ya están las respuestas. Sin embargo, en el segundo término y en el tercer término todavía quedan operaciones pendientes. Entonces tengo que realizarlas. Bajo la respuesta del primer término, 343 a la 6. Y voy a realizar esto, la operación correspondiente al segundo término. 27 por 49 a la 4. Eso sería igual entonces a 1323 a la 4. Quedándome entonces como respuesta del segundo término menos 1323 a la 4. Voy con la siguiente operación correspondiente al tercer término. 21 a cuadrado por 81. Multiplico 21 por 81 y el a cuadrado solamente lo voy a copiar. Quedándome entonces 21 por 81, 1701 a la 2. Entonces la respuesta del tercer término sería más 1701 a la 4. Y como dije anteriormente, ya tengo la respuesta del cuarto término. Entonces solo la bajo, menos 729. Una vez que ya tengo todas las respuestas de los cuatro términos, pues al unirlas forman la respuesta del producto notable. Entonces tenemos que el cubo de 7 al cuadrado menos 9 es igual a 343 a la 6 menos 1323 a la 4 más 1701 a la 2 menos 729. Inciso C. Z a la 3 menos z a la 2 y todo eso elevado a la 3. O bien el cubo de z al cubo menos z cuadrado. Primer paso, ya sabemos que es elevar el primer término, z a la 3, elevarlo a la 3. Entonces me queda z a la 3 elevado a la 3. El segundo paso sería restar el triple, o sea 3, del primer término z a la 3 al cuadrado por el segundo término, que es z a la 2. El tercer paso sería el triple del primer término, z a la 3, por el cuadrado del segundo término, que es z a la 2, quedándome 3 por z a la 3 por z a la 2 elevado a la 2. Y el último sería elevar al cubo el segundo término, que es z cuadrado. Entonces me queda menos z cuadrado elevado a la 3. Vuelvo a insistir. En color azul tengo el primer término y el segundo término en color verde para identificarlos. Una vez que yo ya tengo todos los procedimientos planteados de los cuatro términos respectivos, entonces procedo a realizar las operaciones en una hoja aparte o bien a través de un cálculo mental. Comienzo con la primera, z a la 3 elevado a la 3, es una potencia elevada a otra potencia. Se copia la variable y se multiplican los exponentes. Z y 3 por 3, 9. Entonces el primer término va a ser z a la 9. Voy con la operación correspondiente al segundo término y vuelvo a insistir. Menos 3 no lo puedo multiplicar porque tengo aquí z a la 3 elevado a la 2. Entonces tengo que realizar esta potencia para después el resultado de esa potencia multiplicarlo con el resultado del producto de ambos, que estos sí los puedo multiplicar. Entonces me quedaría 3 por z cuadrado, 3z cuadrado, y z a la 3 elevado a la 2, se copia la variable y se multiplican los exponentes. 3 por 2, 6. Entonces me queda como procedimiento del segundo término menos 3z cuadrado por z a la 6. Voy con el procedimiento del tercer término. Si observan, ahora el que está elevado al cuadrado es el segundo término. Entonces esto tengo que realizarlo para después multiplicarlo con el producto de estos dos. Entonces me quedaría 3 por z a la 3, 3z a la 3, multiplicado por z a la 2 elevado a la 2,
2 por 2, 4. Entonces me queda más 3z a la 3, z a la 4. Y finalmente desarrollo esta potencia elevada a otra potencia, donde se copia la variable y se multiplican los exponentes. 2 por 3, 6. Entonces me queda menos z a la 6. Una vez que ya tengo este paso realizado, observo que el primero y el último, el cuarto término, ya están las respuestas. Entonces solamente la voy a copiar. Donde tengo que seguir operando es en el segundo término y en el tercer término. Entonces el primero solamente lo copio, z a la 9. Y ahora voy a realizar la operación correspondiente al segundo término. 3 z al cuadrado por z a la 6, tengo aquí una multiplicación de igual variable, de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. Entonces me quedaría 3, 2 más 6, 8. Entonces menos 3z a la 8. Y lo mismo aquí, tengo una multiplicación de igual base en la operación correspondiente al tercer término. Entonces sería copiar la variable z y sumar los exponentes, quedándome entonces 3 por z, 3 más 4, 7, más 3z a la 7. Y la última respuesta solamente se baja. Una forma que me puedo dar cuenta de que voy trabajando bien es que observo que los exponentes van en orden descendente: 9, 8, 7 y 6. Entonces ahora, como último procedimiento, solamente me queda unirlos para dar la respuesta de el cubo de z al cubo menos z cuadrado. Y eso va a ser igual a z a la 9 menos 3z a la 8 más 3z a la 7 menos z a la 6. Inciso D. 5g menos 6h elevado al cubo. Aquí el primer término va a ser 5g y el segundo término va a ser 6h. Entonces, primer paso, elevar el primer término 5g al cubo, quedándome entonces 5g elevado a la 3. El segundo paso es restar el triple de este primer término 5g al cuadrado por el segundo término, que es 6h. Entonces me queda como respuesta menos 3 por 5g al cuadrado por 6h. El tercer paso es el triple del primero por el segundo al cuadrado, es decir, multiplicar 3 por 5g por el cuadrado de 6h, quedándome entonces 3 por 5g, 6h elevado a la 2. Y el último paso es restar el cubo de el segundo término, que es 6h. Entonces me queda menos 6h al cubo. Una vez planteada todos los procedimientos, procedo a realizar las operaciones en una hoja aparte o a través de un cálculo mental, quedando entonces que el primer término sería 5g elevado a la 3, separo el coeficiente 5, lo elevo a la 3, y g lo elevo a la 3. Entonces, 5 a la 3 no es 3 por 5, es 5 multiplicado 3 veces. 5 por 5, 25, por 5, 125. Y la g, como el exponente es 1, porque es imaginario, se multiplica con el exponente de afuera, 1 por 3, 3, quedándome entonces 125 g a la 3. Y ese va a ser mi primer término, 125 g a la 3. Voy con la siguiente operación. Aquí multiplico 3 por 6h, 18h. Y 5g no lo multipliqué porque está elevado a la 2. Tengo que realizar esta operación. 5 al cuadrado, 25. Y g a la 1 elevado a la 2, g a la 2. Entonces me queda como siguiente paso de esta operación menos 18h por 5g cuadrado. La
operación correspondiente al tercer término es 3 por 5g por 6h al cuadrado. Estos dos sí los puedo multiplicar, pero el 6h no, porque está elevado al cuadrado. Entonces me queda 3 por 5, 15g, y 6h al cuadrado, 6 por 6, 36, y h a la 1 elevado a la 2, h a la 2. Entonces, como siguiente paso a esta operación me queda más 15g por 36h cuadrado. Y realizo ahora la operación del cuarto término, 6h elevado a la 3. Separo el coeficiente 6 elevado a la 3 y h elevado a la 3. 6 a la 3, 216. Y h elevado a la 3 quedaría 1 por 3, 3. Entonces la respuesta sería menos 216h a la 3. Ahora vuelvo a observar de que el primer y el cuarto término siempre voy a obtener la respuesta directamente. Solamente en el segundo y en el tercer término es donde quedan operaciones pendientes. Bajo la respuesta del primer término, 125g a la 3. Y ahora opero el segundo término, 18h por 25g cuadrado. Sería multiplicar 18 por 25 y h por g cuadrado. Pero observo que aquí la g está primero, entonces la respuesta aquí quedaría g cuadrado primero y después la h, quedando 18 por 25, 450, g cuadrado, h. Entonces, menos 450g cuadrado, h. Voy con la operación del tercer término, 15g por 36h cuadrado. Aquí ya no tengo problema porque está primero la g, que es el primer término, y la h después. Entonces solo multiplico 15 por 36, 540 g h cuadrado, siendo la respuesta del tercer término más 540 g h cuadrado. Y finalmente bajo la respuesta del cuarto término. Entonces, ahora, una vez que ya tengo todas las respuestas, las uno, y esa va a ser el producto notable del cubo de 5g menos 6h, que va a ser igual entonces a 125g3, o 125g al cubo, menos 450g cuadrado h, más 540gh cuadrado, menos 216h al cubo. Inciso E, 7 medios de x menos 3 octavos y todo eso elevado a la 3. O bien el cubo de 7 medios de x menos 3 octavos. Entonces recordemos que el primer paso es elevar al cubo el primer término, que es 7 medios de x. Entonces este quedaría 7 medios de x elevado a la 3. Menos el triple del primer término, 7 medios de x, al cuadrado, por el segundo término, que es 3 octavos. Entonces me queda menos 3 por 7 medios de x al cuadrado por 3 octavos. Luego sigue sumar el triple del primer término, 7 medios de x, por el cuadrado de 3 octavos. 3 por 7 medios de x por 3 octavos al cuadrado. Y el último sería restar el cubo de 3 octavos, que es el segundo término. Entonces me queda menos 3 octavos elevado al cubo. Quinto paso, una vez que ya tengo plasmadas todas las operaciones, procedo a realizarlas en una hojita aparte, o cálculo mental, comenzando por el primer término, 7 medios de x elevado al cubo. Separo 7 medios elevado al cubo y x al cubo. Aquí 7 medios al cubo es como que yo tenga 7 a la 3 sobre 2 a la 3. No es 7 por 3 y 2 por 3. Entonces me quedaría 7 por 7, 49, por 7, 343, y 2 por 2, 4, por 2, 8, x a la 3. Entonces la respuesta del primer término sería 343 octavos de x a la 3. Voy a realizar ahora esta operación.
Pero recuerden que el primer término está elevado al cuadrado, entonces no se puede multiplicar todavía. Pero sí puedo multiplicar el 3 por el segundo término. Entonces me quedaría negativo 3 por 3 octavos, quedaría 9 octavos. Y 7 medios de x al cuadrado, 7 al cuadrado 49 y 2 al cuadrado 4. X a la 2. Entonces me queda menos 9 octavos por 49 cuartos de x cuadrado. Voy con la operación correspondiente al tercer término. 3 por 7 medios de x. Estos sí los puedo multiplicar. Y después elevar el cuadrado de estos para multiplicar con la respuesta. Entonces 3 por 7 medios de x, 21 medios de x. Y 3 al cuadrado, 9. 8 al cuadrado, 64. Entonces me queda más 21 medios de x por 9 64avos. Y finalmente elevo al cubo 3 octavos, que es separar el 3 y el 8, elevarlos al cubo. 3 octavos a la 3 es 3 a la 3 sobre 8 a la 3. 3 por 3, 9, por 3, 27. 8 por 8, 64, por 8, 512. Entonces me queda como respuesta menos 27 512avos. Cuando ya hice las 4 operaciones, observo que la primera y la última siempre voy a tener la respuesta directa. Entonces comienzo por bajar la primera, 343 octavos de x a la 3. Y ahora solamente me queda multiplicar la operación correspondiente al segundo término, es decir, 9 octavos por 49 cuartos de x cuadrado. Si observan, aquí no uso el signo, porque el signo ya está establecido por el producto notable. Entonces multiplico 9 por 49 y 8 por 4. 9 por 49, 441, y 8 por 4, 32, x cuadrado. Entonces la respuesta del segundo término va a ser menos 441, 32avos de x cuadrado. Voy con la operación del tercer término. 21 medios de x por 964. Recordemos que las fracciones se multiplican numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces 21 por 9 me da 189. Y 2 por 64, 128x. Entonces la respuesta del tercer término va a ser más 189, 128avos de x. Y la última respuesta del cuarto término ya está dada, solo la bajo. Una vez que ya tengo todas las respuestas, procedo a unirlas para formar la respuesta del producto notable. Entonces puedo decir que el cubo de 7 medios de x menos 3 octavos es igual a 343 octavos de x al cubo menos 441 32avos de x cuadrado más 189 128avos de x menos 27 512avos.